este bloque vamos a responder preguntas sobre la relación que tiene la alimentación y la emocionalidad. Normalmente, conductas que la mayor parte de los pacientes entienden que vienen relacionadas, pero no entienden muy bien cuál es la relación exacta. Así que vamos a partir con una pregunta que también es muy frecuente y que es, ¿qué es el hambre emocional? Uno normalmente con los pacientes trata de lograr identificar ciertos patrones de alimentación, y el hambre emocional en general es un tipo de alimentación que se caracteriza, a diferencia del hambre fisiológica, por ser urgente, muy repentino, con deseos específicos en cuanto a los alimentos que uno desea comer. Normalmente la sensación de plenitud o saciedad es muy difícil de conseguir a través de estos mismos alimentos y lamentablemente tiene una asociación con emociones negativas como la vergüenza, la culpa o la tristeza después de ese periodo de alimentación. Por lo tanto, difiere mucho del hambre fisiológica. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aspectos psicológicos que producen obesidad y sobrepeso? Y la verdad es que la alimentación tiene una relación muy directa con los aspectos psicológicos como la ansiedad y los estados del ánimo, los que nos llevan a tener una alimentación emocional. Además, existen distintos trastornos de la conducta alimentaria que no son tan conocidos. La verdad es que lo que la mayor parte de la población conoce son anorexia y bulimia, pero la verdad es que actualmente tenemos distintos trastornos que ya están incluso en manuales de psiquiatría más nuevos como el DSM-5, donde tenemos el trastorno por atracón o binge eating disorder, que se caracteriza por atracones de comida con poca sensación de control y emociones negativas posterior a su ingesta, o incluso el síndrome del comedor nocturno o los pacientes que tienen un picoteo constante entre sus alimentaciones que no pueden controlar. Sabemos que estas patologías pueden ser conductas no normativas como el picoteo o enfermedades que ya están clasificadas como el binge y tienen una base psicológica. Y esa base psicológica normalmente predispone a los pacientes a desarrollar sobrepeso u obesidad. La siguiente pregunta es, ¿recomendaciones psicológicas para afrontar la obesidad y el sobrepeso? Uno normalmente en los tratamientos para el manejo de la obesidad o el sobrepeso tiene ayuda psicológica a través de psicólogos expertos que ocupan terapias cognitivo-conductuales para poder ayudar a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad, donde se les enseña a poder identificar las emociones que lo están llevando a comer y volver a recobrar el control sobre esos impulsos y retomar una alimentación más saludable para no terminar con un problema de sobrepeso o obesidad. Las recomendaciones básicas incluso para los pacientes son tratar de identificar esas emociones y poder determinar qué cosa nos está llevando a comer. Pero en general es importante que los pacientes sepan que dentro de los tratamientos de sobrepeso u obesidad, el tratamiento psicológico puede ser parte fundamental para la resolución de ese problema. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye el estrés a la obesidad y el sobrepeso? Pregunta muy frecuente ya que vivimos en sociedades que son bastante estresantes. Y la verdad es que existen múltiples vías que conectan el estrés con la obesidad. Normalmente la primera es que el estrés genera una alteración en los procesos cognitivos, en la función ejecutiva y en la autorregulación en los pacientes. En segundo lugar, esto es porque puede afectar el comportamiento e inducirnos a tener alimentaciones emocionales más altas en grasas, más altas en azúcares y con un contenido calórico más alto. Además, normalmente eso genera alteraciones del sueño, lo que nos lleva a tener mayor grado de fatiga y menor actividad física. En tercer lugar, hay un desencadenante que está relacionado con el eje hipotálamo, pituitario y adrenal, que va a generar una secreción de corticoides. Normalmente la gente que está sometida a estrés constantes tiene incluso en exámenes como cortisol de ayuno, niveles de cortisol más altos que población no estresada. Y los cambios que genera el estrés alteran el procesamiento de la recompensa en el cerebro y la producción de hormonas relacionadas con el apetito y la saciedad, incluso generando cambios en la microbiota intestinal. Lamentablemente, la obesidad en sí es un estado estresante para muchos de nuestros pacientes y debido al estigma que conlleva, hay un círculo vicioso entre estrés, obesidad y su estigma. Por lo tanto, es importante trabajar en eso para poder cortar el círculo de la obesidad.
La siguiente pregunta es, los efectos positivos de realizar ejercicio en nuestro cerebro. Y la verdad es que la mayor parte de la gente entiende que el ejercicio tiene un efecto positivo cardiovascular, en nuestros músculos, en la salud osteoarticular, pero desconoce que el ejercicio es una de las estrategias más efectivas no solo para mejorar la salud de nuestro cuerpo, sino también para la de nuestra mente. Dentro de los beneficios del ejercicio tenemos el promover la plasticidad cerebral, aumentar la cognición y reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en edad adulta. Por lo tanto, es uno de los factores fundamentales para el manejo de nuestra salud mental. La siguiente pregunta es, los beneficios que se realiza al practicar yoga. Y normalmente los efectos del ejercicio son comúnmente conocidos y en particular los del yoga están relacionados más con técnicas de respiración, aumento de flexibilidad, mejora del equilibrio, fortalecimiento muscular y principalmente una de las más importantes es la atención plena durante la práctica. Esa atención plena normalmente nos puede ayudar a regular el sistema nervioso simpático, lo cual nos va a ayudar a bajar nuestros niveles de estrés. Por lo tanto, es una de las prácticas sugeridas para pacientes que están en periodos de mayor estrés. La siguiente pregunta, ¿cómo influye una buena alimentación a nuestro cerebro? Y eso es muy importante, ya que sabemos que hay varios componentes de nuestra dieta que tienen efectos en nuestra capacidad cognitiva, como los ácidos grasos omega 3, los polifenoles y los flavonoides que podemos encontrar en alimentos como frutos secos, pescados, diversas frutas, incluso cacao, vino, el té y las legumbres. La acción que generan estos alimentos normalmente son acciones neuroprotectoras, disminuyendo las neurotoxinas, la inflamación y potenciando memoria, aprendizaje y función cognitiva. Los factores dietéticos afectan distintos procesos cerebrales, regulando la concentración de neurotransmisores y mejorando la transmisión sináptica. Por lo tanto, es fundamental cuidar nuestro cerebro a través de nuestra alimentación. La siguiente pregunta es, ¿puede la alimentación ayudar a manejar el estrés? Y la verdad es que la respuesta es sí. Los patrones dietéticos poco saludables se han visto asociados con un aumento de riesgo de desarrollo de alteraciones del ánimo como depresión y ansiedad. La relación es compleja y probablemente también es bidireccional y normalmente tanto las elecciones alimentarias están mediadas por nuestro ánimo como nuestra alimentación va a mediar nuestra emocionalidad. En general, esto también tiene relación con nuestra microbiota intestinal. Está vinculada con un eje que actualmente se conoce como eje microbioma intestino-cerebro. La evidencia sugiere que este juega un rol fundamental en la regulación de la función del comportamiento del cerebro y que sabemos que la dieta es uno de los factores más importantes para la estructura y función de la microbiota intestinal. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de comer de manera consciente? Y el comer de manera consciente es una práctica que se llama mindful eating. Normalmente es una práctica psicológica que viene derivada del mindfulness y normalmente esta práctica tiene por función mejorar hábitos que pueden ayudarnos a mantener o bajar a un peso más saludable. Lo que busca normalmente el mindful eating es lograr disfrutar la comida al 100% estando plenamente consciente y concentrado en la actividad de alimentarse, sin distractores comunes como los que tenemos hoy en día, como la televisión o el celular, para poder percibir tanto los estímulos que genera los alimentos en nuestro cuerpo, como poder identificar saciedad y las señales corporales que nos van a permitir poder determinar qué es lo que queremos y cuándo debemos comer. Normalmente existen psicólogos especializados en estas prácticas que pueden ayudar a nuestros pacientes a ser más conscientes con su alimentación y de esa manera poder regular mejor su peso. Estas son todas las preguntas de esta cápsula de alimentación y emocionalidad. Si tienen alguna duda, les voy a dejar todos mis datos para que puedan realizar cualquier pregunta. Gracias.